Quiero decirle en este momento que estamos hablando de la Iglesia Local 2015. Capítulo 12, hermanos, mientras usted busca Hechos capítulo 12, esta tarde me confirmó el hermano, uno de los hermanos mayores del hermano Francisco, les habíamos pedido que nos confirmaran cuántos iban a asistir al almuerzo el próximo domingo, y prácticamente va a venir toda la familia, hermano. Me dijo que iban a venir 43. Se va a hacer un culto evangelístico, hermano, ¿verdad? Porque la mayoría de ellos no son creyentes. Hay el hermano Marco Tulio y las dos hermanas son creyentes, y los demás, hasta donde entiendo, no, ¿verdad? Y son 10 hermanos que tenía él. De los 43 me dijo que eran como 20 niños. Entonces quizás deberíamos de hacerle una piñata después del almuerzo a los niños, ¿verdad? Lo que queremos, hermanos, es, ¿verdad?, aprovechar esto que tan doloroso, poderlo usar para la gloria de Dios, ¿verdad? Y mostrarles nuestro amor, y a lo mejor podamos ganar algunos de ellos para el Señor y para la iglesia, hermano, ¿verdad? Y poderles servir y discipularlos, y que ese legado que el hermano Francisco ha dejado, que pueda alcanzar las nuevas generaciones. Ustedes saben, los niños, el riesgo en que están los niños, ¿verdad?, en nuestro país. De hecho, a él le habían dicho las pandillas ahí en la zona donde él vivía, que dejara de andar evangelizando a los jovencitos, ¿verdad? Le habían dicho que no se metiera con nadie, que él viviera su vida y que dejara de andar evangelizando a los jovencitos. Ya lo habían amenazado en ese sentido. Entonces los niños, hermanos, ¿verdad?, en el campo, en las colonias, es una situación difícil. Pero quizás también lo que vamos a ver aquí tiene bastante que ver, hermanos, porque lo que vamos a leer aquí es lo que ha pasado a través de toda la historia, ¿verdad? Vamos a hablar de liderazgo, vamos a hablar de los líderes. Ese es nuestro tema esta noche, los líderes de la tierra, los líderes. Mire, vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Dice: en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y sí mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces, dice, los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía, dice, sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro, dice, estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, dice, hacía sin cesar oración
a Dios por él. Vamos a leer unos versículos más. Y cuando Herodes, dice, le iba a sacar, aquella misma noche, o sea, una noche antes, ¿verdad?, de que Herodes lo sacara al pueblo, obviamente, para que lo ejecutaran, igual como había pasado con Jacobo. Dice, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Entonces, y aquí dice, se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía. Pero no sabía, dice, que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salido, dice, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Hermanos, aquí vemos una historia, dijéramos, maravillosa, ¿verdad? Una historia fascinante de cómo el Señor libró a su siervo Pedro, al apóstol Pedro, una manera milagrosa que el Señor libró, ¿verdad? Envió a su ángel y cómo lo liberó de esa cárcel, cómo abrió esas puertas, y a saber qué hizo el ángel, pero los guardias eran cuatro grupos de cuatro. O sea, eso habla de la seguridad y de que Herodes quería garantizar que Pedro no se fuera a escapar de la cárcel. Y el plan de Herodes era, como había ya matado a Jacobo, ¿verdad? El plan de él era que el día al final de la Pascua, que era una celebración, ¿verdad?, religiosa del judaísmo, entonces iba a sacar a Pedro para que, como ocurrió con Jesús, que la gente dijera que lo matara también, los religiosos, los líderes religiosos del judaísmo, los sacerdotes y los fariseos y todos los líderes de los judíos, para que lo ejecutaran y tener una excusa Herodes para matar a Pedro. Pero una noche antes de que esto ocurriera, el Señor lo liberó de esta forma, dijéramos, extraordinaria. Fíjese, aquí, hermanos, tenemos varios líderes. El primero que menciona, que leímos, es el rey Herodes. Él era el rey, el líder de esa zona de Palestina. El rey Herodes era el líder máximo del gobierno ahí local, el rey Herodes. Pero también el pasaje menciona a Jacobo, era uno de los apóstoles, ¿verdad? Jacobo era uno de los apóstoles, un líder de la iglesia de Cristo, un líder de cristiano, dijéramos. Pero no solamente menciona a Jacobo, al cual dice que Herodes mató a espada, y la idea cuando dice a espada es que le hicieron un juicio seguramente falso, o un juicio según las leyes del judaísmo, y fue acusado Jacobo y fue condenado y fue ejecutado con la espada del gobierno romano a través de Herodes. Pero también, además de Jacobo, menciona a Pedro, que se vuelve, dijéramos, el personaje central en todo el pasaje que acabamos de leer. Pedro era otro de los apóstoles, otro de los pastores, de los líderes de la iglesia en Jerusalén, otro líder cristiano. Pero también en el pasaje están implícitos
los líderes de los judíos, los fariseos, los sacerdotes, los líderes religiosos del judaísmo. Entonces, tenemos, hermanos, en el pasaje, dijéramos, los líderes del gobierno, líderes cristianos y líderes religiosos. Tres grupos distintos de líderes en el pasaje. Pero antes de seguir, vamos a hablar un poco de cada uno de ellos, pero antes de entrarle aquí, quisiera que viéramos aquí en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, si vamos a Romanos, vamos a regresar aquí, deje una ceñita, pero vamos a ir a Romanos capítulo 11, porque hermanos, aquí vemos estos dos líderes cristianos, Jacobo, Pedro, ambos apóstoles, ¿verdad? Ambos eran de los líderes principales. Acuérdense que Jesús tuvo de los 12, si quitamos al discípulo falso, quedan 11, y de los 11 él tenía 3 más cercanos, ¿verdad? ¿Quiénes eran los 3 más cercanos? Juan, Pedro y Jacobo, precisamente. Pedro, Juan, Jacobo eran los 3 líderes principales, y Jacobo era uno de los principales de la iglesia. Algunos historiadores dicen Jacobo era el líder principal de la iglesia en Jerusalén. Pedro hacía sus viajes, como hemos estado estudiando en estos pasajes, pero Jacobo como que era el líder principal en la iglesia en Jerusalén. Y lo vemos aquí, hermanos, a Jacobo ejecutado por la espada de Herodes. Pero por otra parte, Pedro, lo vemos que Dios lo libra de una manera sorprendente, de una manera maravillosa. El Señor lo libró. ¿Por qué el Señor libró a Pedro y no libró a Jacobo, hermano? ¿Qué piensan ustedes? No, solo piénselo, no digamos nada, pensemos un poquito. ¿Por qué el Señor libró a Pedro y no libró a Jacobo? ¿Qué se les ocurre? Quizás Pedro se portaba mejor. Pedro predicaba mejor, Pedro quizás. O Pedro era un apóstol preferido del Señor y por eso le libró. Ya Jacobo ya no le servía al Señor. ¿Qué razones pudiéramos dar? Pues yo no pudiera dar ninguna razón, ¿verdad? No pudiera, en realidad, a lo mejor pudiéramos especular con algo, pero en realidad no vamos a encontrar ningún motivo. Pero un hecho importante aquí, hermanos, es que Dios sabe librar a sus siervos, ¿verdad? Él puede librarnos del peligro más tremendo que pudiéramos, del peligro más grande que pudiéramos enfrentar, de la maldad más grande que pudiéramos enfrentar. Él nos pudiera librar. Él sabe librar a sus siervos, Él sabe librar a su pueblo, pero no siempre el Señor libra a su pueblo. Él libró a Pedro, pero no libró a Jacobo, ¿verdad? Él permitió que Jacobo fuera ejecutado. Y no pudiéramos decir a ciencia cierta, afirmar así categóricamente el motivo por el cual el Señor permitió que Jacobo fuera ejecutado. Pero sí podemos decir que así como libró a Pedro, el Señor pudo haber librado a Jacobo también, ¿no es cierto? Claro que sí podía haber librado, pero Él no lo libró. Entonces, nosotros, al pensar en el hermano Francisco que pusieron una emboscada, realmente, ¿verdad? Lo estaban esperando para matarlo. La semana pasada, el jueves pasado, exactamente temprano, a las 6:15 de la mañana. Ese día, él normalmente caminaba de su casa a la carretera, ¿verdad? Ahí por la fábrica, aquí la maquila que está aquí, camino a Metapán, después adelantito el Redondel.
él siempre, dice, salía con su hermano juntos, salían a la carretera. Pero ese día precisamente su hermano se atrasó y él venía 2, 3, 4 cuadras detrás de él, ¿verdad? Y todavía las personas detuvieron al hermano del hermano Francisco y le dijeron, espérese que ahí hay un problema, mejor no se meta, espérese que pase lo que está ocurriendo ahí. Él no sabía, dice, que era su hermano. Si él hubiera sabido que era su hermano, él pues hubiera ido al que estaban asesinando. Y lo asesinaron de una forma brutal, ¿verdad? 20 puñaladas en la espalda le dieron y lo lapidaron, ¿verdad? El hermano dice que cuando cesó la bulla, él pues avanzaron y le dio, cuando pasaron por el lugar, vio sangre y sintió, dice, algo que le dijo que fuera a ver, y cuando él fue a ver, vio que era su hermano, que todavía estaba vivo y todavía se como que se levantaba y él vio y salió corriendo a avisar, pero cuando regresó con la policía ya él había fallecido. ¿Dios lo pudo haber librado al hermano? Claro que sí, lo pudo haber librado al hermano Francisco, pero a él no entendemos por qué, pero él no lo libró. Es más, las circunstancias se dieron para que él fuera solo justo ese día. No sabemos si tenían ya algunos días de estarlo, como dicen, venadeando, ¿verdad? Pero fue una emboscada. No sabemos cuántas personas fueron, pero deben de haber sido no menos de 4, pienso yo, porque el hermano era fuerte, era rápido, se le podía haber corrido. Pero era una calle también que estaba con cercos a los lados, era difícil correr hacia los lados por los cercos de púas ahí, ¿verdad? Es casi como un callejón. Pero las circunstancias se dieron para que el hermano fuera asesinado de esa manera tan terrible. Y no podemos decir porque Dios es malo, porque Dios no tuvo poder, porque Dios fue incapaz. No, Dios es capaz y lo pudo haber librado, y no es porque el hermano Francisco, a saber en qué pecado andaba el hermano Francisco. Ya dije, el domingo testificamos y muchos han testificado y fuimos testigos de la obra de Dios, ¿verdad? En la vida del hermano Francisco durante este año que él, un poco más de un año que él se convirtió al Señor. El lunes, les decía yo el domingo, lo estábamos poniendo de ejemplo a él para todos los que trabajamos aquí en la iglesia, aquí en la escuela, en la fundación. Lo pusimos a él de ejemplo para todos nosotros, a pesar de ser alguien recién convertido. Yo me he sorprendido de cuántos papás de la escuela lo identificaban a él. Pero lo identificaban porque cada vez que había una oportunidad él le sirvió a un montón de hermanos, de personas, y por eso lo identificaban. Entonces no vamos a decir, es que el hermano, porque a veces, hermanos, nosotros hacemos conjeturas o afirmaciones bien superficiales y nosotros nos imaginamos cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con realmente los pensamientos de Dios. Jacobo, que fue ejecutado aquí con la espada de Herodes, Jacobo era el líder principal de la iglesia. No vamos a decir a saber en qué andaba Jacobo, y por eso, y Pedro que estaba mejor que Jacobo, y por eso, no, como dice aquí en Romanos capítulo 11, está hablando de la obra de Dios en los judíos y en los gentiles, de cómo Dios quiere salvarlos a todos, y cómo Dios a través de la historia ha trabajado con los judíos y con los gentiles. Pero Pablo
llega a este punto, al final del capítulo 11, en el versículo 33, y él exclama, ¿verdad? De esta manera dice: oh profundidad, dice, de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Dice: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién, dice, entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque dice: de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, hermanos, dice: ¿quién conoció la mente del Señor? No vayamos a hacer conjeturas, ¿verdad? Y no seamos, también como dice antes, no seamos arrogantes, no seamos altivos, dice antes Pablo en este capítulo 11 de Romanos, pensando que el Señor tiene que hacer algo por nosotros o tiene que hacer algo como nosotros pensamos que debería Dios de actuar, o que Dios debe de tratarnos como nosotros pensamos que debería de tratarnos Dios. Porque como dice Pablo aquí, dice: profundidad, dice, de la mente de Dios, de la sabiduría de Dios, profundidad, dice, de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Hermano, los caminos de Dios son inescrutables, sus caminos son más altos que nuestros caminos, y nunca debemos de ser pretenciosos para pensar tan siquiera que nosotros podemos comprender los caminos de Dios y por qué Él permite que a un siervo suyo lo maten de la manera que mataron a Jacobo, por ese rey impío, y por qué libra a otro. Los caminos del Señor son inescrutables, son profundos los pensamientos de Dios. Pero al final del pasaje lo que Pablo dice es que debemos entender que ocurra lo que ocurra, o sea como sean los caminos de Dios, dice, todo lo hace Él para su gloria. Todo es de Él, por Él y para Él, dice. Todas las cosas son para Él y Él las lleva a cabo, y todo lo hace para la gloria de Él, para que la gloria de Él sea engrandecida a través de todos los siglos, a través de todas las edades y de siglo en siglo, y por toda la eternidad la gloria de Dios va a ser engrandecida. Y a medida que nos entendamos en la eternidad los caminos de Dios, y cuando veamos un poquito de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cómo Él trabajó en los días que nosotros vivimos en la tierra, y entonces nosotros cuando estemos en el cielo y podamos contemplar un poquito y entender un poquito, porque no lo vamos a entender todo tampoco, aunque estemos ya en el cielo, entonces entendamos un poquito, entonces vamos a decir: wow, vamos a decir, qué tremendo, cómo Dios en su sabiduría, cómo Dios permitió tal cosa, cómo Dios hizo tal otra, y cómo todo eso llevó a que sus planes y sus propósitos se cumpliesen. Y vamos a admirar a Dios, y en la medida entendamos los caminos de Dios y las formas en que Él obró, entonces nosotros por toda la eternidad solo eso va a ser motivo para admirarlo más, para adorarlo y para decir: qué grande es la sabiduría y la ciencia de Dios. Entonces, hermanos, veamos aquí algunas cositas de los líderes de este mundo para que nosotros entendamos cada día más, hermanos, cómo son los líderes de este mundo. Jesús le dijo a sus discípulos: los líderes de este mundo se enseñorean de las naciones, pero ustedes, les dijo, ustedes no van a ser líderes como ellos. Ustedes no van a ser líderes como ellos. Los líderes de este siglo se enseñorean de las naciones y ejercen dominio sobre las personas, sobre los pueblos.
los explotan y les sacan todo lo que pueden. Y aquí tenemos, hermanos, a este rey impío, a Herodes, el rey Herodes. A veces, hermanos, Dios permite a los reyes impíos perseguir a su pueblo. Dios permite que los impíos persigan, asesinen de manera impune a su mismo pueblo, a sus siervos. Dios permite eso en el mundo, en el reino de los hombres, en el mundo, en el siglo en el que vivimos. Y Dios permitió que Herodes sacrificara de esa manera a Jacobo. Pero debemos recordar que Dios siempre está en control y cumple sus propósitos en todas las circunstancias. Amén, hermano. Dios siempre cumple sus propósitos. Los líderes de este mundo, hermanos, cuando aprenden a amar el poder, fíjense bien, cuando los líderes de este mundo aprenden a amar el poder, porque a veces alguien quizás llega al poder por chanfle, por casualidad, porque los pusieron, porque era hijo del rey o por cualquier motivo a través de la historia llegó al poder. Pero cuando un hombre llega al poder y empieza a saborear, como dicen algunos, las mieles del poder, cuando empiezan a saborear y aprenden a amar el poder, los líderes de este mundo siempre se vuelven populistas. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Siempre los líderes de este mundo van a buscar agradar a los hombres para permanecer en el poder. Y si tienen que regalarle su alma al diablo, se la van a regalar, se la van a vender. Y si tienen que sacrificar a otro y hacer lo que sea por mantenerse en el poder, lo van a hacer. Si tienen que asesinar despiadadamente o tienen que hacer cualquier cosa, los líderes de este mundo lo van a hacer con tal de permanecer en el poder. Si tienen que vender a su madre, van a vender a su madre. Si tienen que sacrificar a un hijo, van a sacrificar a un hijo. Van a hacer lo que sea los líderes. Y eso es lo que vemos aquí en Herodes. Dice que cuando él sacrificó, cuando mató a espada, dice el versículo 2, a Jacobo, hermano de Juan, como vio, dice, que esto agradó a los judíos, a los líderes judíos, ¿verdad? Acuérdense que los líderes, según vemos en los evangelios, los líderes judíos, o sea, los líderes judíos eran los líderes religiosos, los fariseos y todos los religiosos y los sacerdotes, el sumo sacerdote, etcétera. Y cuando vio que los judíos, dice, se agradaron, porque ellos obviamente odiaban a los cristianos, odiaban a los discípulos de Jesús, así como habían matado a Jesús, pues querían matar a todos los discípulos, a todos los apóstoles. Ese era el deseo de su corazón. Y cuando él vio que ellos se agradaron de lo que hizo con ¿cómo se llama? Con Jacobo, entonces dijo, voy a capturar a otro peso pesado, ¿verdad? Y capturó a Pedro. Pero esperaba él hacer un show más grande en la fiesta de la Pascua. Él esperaba hacer algo más impactante, algo que la gente quedara más agradada todavía, que la gente quedara muy satisfecha y la gente, los judíos, estaban esperando ese día. Pedro estaba ya, ¿verdad?, guardado ahí en la cárcel, esperando solamente que llegara ese día en el cual iba a ser sacado, iba a ser sacrificado, igual como había sido ya Jacobo. Y eso era el plan de Herodes. Pero hermanos, Dios también sabe frustrar los planes de los líderes de este siglo. Dios puede frustrar. Mire lo que dice el Salmo 2, si me acompañan al Salmo 2. Herodes quería hacer burla con la vida de Pedro y hacer un gran show ese día. Pero hermanos,
los líderes de este siglo, hermanos, y cualquier liderazgo que ejercemos en el mundo, debemos recordar, hermanos, que y los presidentes y los líderes de este mundo, y los reyes y los que ejercen dominio, los que están en lugares de preeminencia, deben de recordar de que hay un Dios soberano al cual ellos le rinden cuentas, le rendirán cuentas, y que no pueden hacer lo que a ellos se les ocurra. Mire lo que dice el Salmo 2. Y Herodes, hermanos, el Señor como dicen, le paró el carro, ¿verdad? Y usted puede leer más adelante en el pasaje que un tiempo después, mientras Herodes estaba tratando de arengar al pueblo, dice que le cayó una sarna literalmente, y Herodes murió delante de la gente comido de gusanos. Porque Dios puede, que es el que pone y quita reyes, hermanos, puede quitar al que Él quiere, cuando Él quiera, en cualquier momento. Amén, hermano. Y por eso dicen que cada pueblo tenemos el presidente que merecemos, hermano. Tenemos el presidente que merecemos nosotros. Y allá en Guatemala tienen el que merecen, y aquí en El Salvador tenemos el que merecemos, y allá al otro lado tienen también el que merece. Y Dios está tratando con cada nación, con cada pueblo, y Dios está tratando con nosotros. Y mire lo que dice el Salmo 2. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Dice: se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, como quien dice, Dios no tiene nada que ver con nosotros, con nuestro gobierno, con nuestro reino. Y esto también tiene que ver con la segunda venida del Señor. Pero dice el versículo 4 que el que mora en los cielos, dice, se reirá. Y en la historia vemos a Dios reírse de Herodes. Dios se rió de lo que Herodes quería hacer en su misma cara. Liberó a Pedro sin ningún problema. Dice: el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo, dice, puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme. Dice: y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, dice, si las cosas son así, oh líderes de la tierra, sean prudentes, dice. Admitan amonestación, jueces de la tierra. No crean que pueden hacer lo que a ustedes se les ocurra. Tengan temor de Dios, sean prudentes. Dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Y eso vemos en la vida de Herodes. Más adelante, un poco de tiempo después, murió comido de gusanos, y el Señor trajo un juicio contra este rey de la tierra. Y hermanos, el Dios que hizo eso aquí es el mismo Dios que tenemos hoy, y al cual debemos invocar, hermano. Al cual debemos de traer nuestras plegarias y nuestras súplicas, y encomendar, hermano, nuestro país, nuestra ciudad, nuestras colonias, nuestra casa, a Dios, a nuestro Dios. Pero Dios burló la mejor guardia, que además de las parejas de guardias que estaban en la puerta y los que estaban en la ciudad,
habían 2 guardias, por eso eran 4, 2 en la puerta y 2 que estaban a la par de Pedro, para que no se pudiera escapar. Y el ángel, con todo y eso, lo libró sin que ellos supieran ni siquiera qué estaba ocurriendo. Entonces, hermanos, así son los líderes de este mundo. A veces Dios les permite y hacen cosas terribles aún contra su pueblo. Hoy leía una noticia de lo que está pasando allá en el Medio Oriente y de cuántos cristianos están muriendo en el mundo, hermano. Asesinados literalmente por esta gente de ISIS allá en Corea del Norte y en otros países, que la iglesia está siendo perseguida y Dios permite estas cosas, pero Él sigue estando en control. Ahora, digamos un poquito de los líderes religiosos, hermano. Hermanos, los líderes religiosos, en todas partes y en toda la historia han existido líderes religiosos, ¿verdad? La religión siempre se ha casado con el Estado, con lo político. Los líderes religiosos, como los líderes del mundo, son políticos, ¿verdad? Los líderes religiosos son políticos. Ya Daniel vio la imagen, ¿se recuerdan? Cabeza de oro, pecho de plata, piernas de bronce y los pies una mezcla de hierro y barro. Lo humano el barro y el hierro del poder militar. Siempre la religión ha buscado casarse. Por eso cuando se dio la reforma en el siglo XVI, una de las cosas que Juan Calvino en su desarrollo teológico, cuando habló y se planteó, hermanos, el principio de que la iglesia y el Estado deben de estar separados. El Estado y la iglesia deben de estar separados, pero la iglesia falsa, la iglesia, llámese cristiana o llámese como se llame, pero los religiosos siempre buscan estar de compadres o de comadres con el poder político. Siempre ha sido así y vemos eso aquí. Herodes quería congraciarse con el poder religioso, con los líderes judíos. El judaísmo era la religión predominante en esa región, ahí en Palestina, ¿verdad? Los judíos, su religión, el judaísmo. Y entonces Herodes quería congraciarse con ellos y siempre ha sido así, y aquí en nuestro país es así, y aunque pasen 100 años más va a ser así. Y debemos entender eso, hermano. Siempre han tratado de instrumentalizar el poder político para sus propósitos. Y los líderes cristianos, llámense cristianos, los líderes cristianos no regenerados, inconversos, llámense pastores o como se llamen, pero que no han sido regenerados, son iguales. Quieren armar partidos políticos. Cada uno debemos ser, yo no estoy diciendo que la política en sí misma no es mal, es parte, es como cualquier otra cosa. Pero un pastor, los pastores, los líderes cristianos no deberíamos de meternos absolutamente. Sí podemos opinar porque desde la palabra de Dios tenemos que enseñar todo el consejo de Dios y enseñar qué dice la palabra de Dios de todas estas cosas, los pastores. Pero un pastor no debería de participar de un partido político. Un hermano, si no veo yo una razón bíblica. Al contrario, hay ejemplos como Daniel, como José. Ellos participaron del poder político y honraron a Dios allí en Babilonia, en Egipto. Y así encontramos diferentes ejemplos en las Escrituras de siervos de Dios, de hermanos, de creyentes que honraron a Dios en medio de la política, que es realmente sumamente difícil hacer eso.
Pero un líder cristiano, un pastor, no debería de meterse en eso. Pero los líderes cristianos inconversos, no regenerados, quieren estar en eso, quieren andar en esas cosas. Y así ha sido y así será siempre. Porque los líderes cristianos no regenerados, hermanos, piensan en el reino de Dios en términos humanos solamente. No pueden ver ni pueden entrar en el reino de Dios, como le dijo Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3. Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el versículo 3 y en el versículo 5 Jesús le respondió: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces Nicodemo era un líder religioso, había ido al instituto bíblico, era entendido, era un maestro, y Jesús le dice: y tú siendo maestro de Israel, de la religión verdadera del judaísmo, de la religión que anunció al Salvador, a Jesús, y que todo su ritual era el ritual que Dios usó para anunciar a su Hijo que iba a venir a salvar al mundo. Pero él, aunque era un líder y entendido en la ley de Moisés, pero no había nacido de nuevo. Y entonces le dice Jesús: si tú eres un maestro de Israel, del judaísmo, pero si no has nacido de nuevo, no puedes entrar y no puedes ver el reino de Dios. Entonces, el reino en esta tierra, el líder religioso lo ve solo en términos humanos y quiere usar métodos humanos, y por eso a veces se meten en partidos políticos o buscan maneras humanas y piensan de esa manera, ¿verdad? Y la religión organizada, hermano, siempre ha perseguido al pueblo de Dios, y aquí vemos en este pasaje al judaísmo persiguiendo a la iglesia, persiguiendo al pueblo genuino de Dios y uniéndose con el poder político para maltratar, dice, a los hermanos, para maltratar a la iglesia. Bueno, ayer no sé cuántos vieron las noticias que el pastor Mario Vega de la iglesia Lin dijo que ha sido amenazado a muerte, ¿verdad? Por sus editoriales y por sus opiniones. Y hermanos, Dios no quiera, pero el tiempo que estamos viviendo aquí en nuestro país, hermano, cada día se ve que es un tiempo difícil. Y no sería raro, Dios no quiera, pero no sería raro, hermanos, que por alguna razón, acuérdense que el diablo es nuestro enemigo y va a buscar cualquier excusa y cualquier forma, pero no sería raro que si llegan a tocar, sea de un bando, sea de otro, por las razones que sean, si llegan a tocar a un pastor, a asesinar o a hacer algo, puede ser una cosa que desencadene en quizás en otras situaciones, hermano. Y necesitamos estar de rodillas y pedir al Señor que tenga misericordia. Pero también, hermanos, al ver la iglesia, ¿verdad? Y tenemos que examinarnos nosotros. ¿Cuál es nuestro estado? Y tenemos que exhortarnos, o sea, animarnos y desafiarnos, hermanos, unos a otros para las buenas obras y para el amor. No podemos estar indiferentes, ¿verdad? Y estar fríos y bueno, nosotros estamos hoy aquí medio con luz, un día miércoles, gloria a Dios porque estamos aquí, pero ¿cuántos de nuestros hermanos no se les ocurre el día miércoles ni siquiera acercarse al culto, verdad, hermano? Ni siquiera les pasa por la mente porque están tan absorbidos en sus negocios, en su vida y en sus cosas que no sienten necesidad. Y vivimos una situación, hermanos, de frialdad espiritual, de indiferencia. Y estamos en una situación tan difícil en nuestro país que el Señor, hermano, dice: sean prudentes, dice, líderes, seamos prudentes.
Y eso no solo aplica a los líderes, a los gobernantes de este mundo, pero también nosotros los líderes cristianos. Y quiero terminar hablando un poquito de los líderes cristianos, de nosotros, hermano. Necesitamos ser prudentes también y volvernos al Señor de todo nuestro corazón. Y hermanos, la vida aquí en este mundo y en los tiempos que estamos, hermanos, realmente la vida, como dicen, no vale nada, hermano. Hoy podemos estar y mañana, quién sabe si vamos a regresar. Estamos igual o peor que durante la guerra, que uno salía a la calle y de repente en la calle, se recuerdan, lo agarraban las balaceras a uno y cuánta gente murió así. Y no podemos, Dios no quiera, pero un día, imagínense lo que pasó con nuestro hermano Francisco y cuántas cosas pudieran pasar. ¿Cómo vamos a reaccionar, hermano? Si llegara a pasar algo más cerca de los que usted más ama, ¿cómo vamos a reaccionar? Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nos guarde en Él nuestros pensamientos, nuestros corazones. Pero como líderes cristianos, como la iglesia, hermano, pero en el momento que estamos en un punto, y con esto que la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?, declaró ayer o antier que las pandillas son grupos terroristas. Entonces estamos en un punto de que, como en la guerra, ¿verdad? O sea, usted no puede estar en medio, o es de un lado, entonces o estás con nosotros o no estás con nosotros. Entonces, si estás con nosotros, sos de nosotros, y si no estás con nosotros, sos del enemigo. Así estamos llegando a un punto. Entonces, si alguien da una opinión, como el caso del pastor Mario Vega, si alguien da una opinión que el otro la toma como que está a favor de estos, entonces estos se van a enojar. Y si dice usted una cosa como que está a favor de esto, entonces estos se van a enojar y entonces lo pueden matar o estos o estos. Y el problema es que los pastores no podemos quedarnos callados. No deberíamos de quedarnos callados. No deberíamos de dejar de predicar la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de Juan el Bautista en Mateo capítulo 14. Juan el Bautista era un siervo, un líder cristiano, era un profeta de Dios. Y Juan el Bautista, hermanos, fue ejecutado, fue decapitado por Herodes. No acuérdense que Herodes era el nombre que se le daba al gobernante, pero el Herodes que mató a Juan era el abuelo del Herodes que estamos leyendo ahorita aquí en Hechos capítulo 2. Pero miren Mateo 14:3, dice: porque Herodes había prendido a Juan. Herodes, el rey, el líder, mandó a capturar a Juan y lo tenía encadenado en la cárcel por causa, dice, de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. O sea, Herodes, el rey Herodes, estaba viviendo con la cuñada, con la mujer de su hermano. Y entonces Juan le decía: no te es lícito tenerla. Entonces, ¿usted qué va a hacer, hermano? ¿Se va a quedar callado? ¿O va a señalar el pecado y va a señalar la verdad? ¿O va a quedarse callado por miedo? ¿O no vamos a decir nada? ¿Se da cuenta? No, ¿cómo? Se van a enojar conmigo.
no voy a decir nada, porque me puede pasar algo, se van a enojar. Muchas veces pasa eso, ¿verdad? Uno se calla porque le conviene callarse. Uno se calla a veces porque le conviene callarse. No dice nada en el trabajo, no dice nada en la casa. A veces las esposas se callan, pero no porque sean buenas cristianas y no porque les conviene estar calladas, porque el marido les da una buena vida. Entonces, ¿para qué van a hablar? Aunque ya sepan que andan con otra mujer. Pues eso solo es un ejemplo. En la iglesia podemos hacer lo mismo. Se va a enojar el hermano, el fulano, el pastor, el líder, el otro hermano, la otra hermana. Es que esa hermana muy enojada. Me van a quitar los privilegios si digo lo malo que se está haciendo o el pecado que se está encubriendo. Entonces dice que Herodías, mujer de Felipe, hermano, dice su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y dice que Herodes quería matarle, pero temía el pueblo porque tenían a Juan por profeta. ¿Por qué Herodes era un político, era el poder político? ¿Y por qué Herodes hasta este momento no había matado a Juan? Porque el pueblo se le podía echar encima, porque los líderes, vuelvo y repito, de este mundo, los líderes políticos, sean azules, rojos, verdes o el color que sean, con el color que se pongan, son lo mismo. Son lo mismo. Es el mismo hombre. Entonces, solo porque le convenía, no lo había matado, porque tenía temor que la gente se le iba a venir encima. Pero cuando más adelante usted le encuentre una excusa perfecta, porque la muchacha esta cuando bailó le dijo ¿qué quieres que te dé? Dame de regalo la cabeza de Juan el Bautista. Dijo, este era el momento que estaba esperando, y lo mandó a decapitar y le entregó la cabeza. Imagínense qué sadismo, qué cosa más terrible. El rey en público le entregó en bandeja la cabeza del profeta, del siervo de Dios. ¿Por qué? Porque dijo lo que tenía que decir, predicó lo que tenía que predicar y le quitaron la cabeza. ¿Y nosotros qué vamos a hacer, hermano? ¿Usted qué va a hacer? ¿Vamos a predicar como la palabra o vamos a darle un poquito de forma para que todos estén contentos, hermano? ¿Verdad? ¿Qué dicen, hermano? ¿Qué hacemos, hermano? ¿Qué vamos a hacer como líderes cristianos? No se trata de ser groseros y yo no estoy hablando de eso, ustedes saben, no estamos hablando de eso. Pero estamos hablando de serle fieles a Dios, ser fieles a Cristo. Jacobo murió así, Pedro lo había capturado porque eran siervos de Cristo, eran siervos genuinos. Juan el Bautista, Jesús dijo, no, se ha levantado otro profeta antes que Juan el Bautista, superior a él. Era un profeta de Dios, pero murió decapitado por decir lo que tenía que decir, por hablar lo que tenía que hablar. Entonces, hermano, terminemos leyendo aquí, miren, Gálatas capítulo 1. Como líderes, hermano, líderes cristianos, debemos servir a Cristo. Debemos servir a Dios y servir a Cristo y ser fieles a Él y a su palabra. Servir a Dios, servir a Cristo. Y tenemos que temer a Dios, temerlo a Él, hermano, y no temer a los hombres. Para poder servir a Cristo debemos temer a Dios y no temer a los hombres, lo que nos pueda hacer el hombre, como dijo Jesús. No tengan temor lo que les pueda hacer los hombres. Teman a aquel que puede echar su alma en el infierno. A Él deben de temer, dijo Jesús a sus discípulos.
Y por eso Pablo dice aquí en Gálatas capítulo 1, versículo 10, dice pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Vamos a ser un político más que busca el favor de los hombres, como son la mayoría no solo de los políticos, sino de los doctores, de los ingenieros, con el perdón de ustedes, de los abogados y de los comerciantes y de los empresarios y etcétera, etcétera, y ahí nos metemos todos, y de los pastores también. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Qué vamos a buscar? O trato, dice, de agradar a los hombres. Dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No se trata de que queremos caerle mal a todo el mundo, ¿verdad? No, pero se trata de lo que que estamos diciendo es de que le vamos a ser fieles a Cristo, y estamos en un tiempo, hermano, que necesitamos serle fieles a Él. Y necesitamos hacer la diferencia en el tiempo que estamos viviendo, ¿no creen? Comenzando en nuestras casas, en nuestro vecindario. Necesitamos levantar la bandera de Cristo, la bandera del Señor, y ponerlo a Él por encima de todas las cosas, y honrarlo y servirle a Él. Eso es lo que necesitamos hacer como iglesia. Exaltarlo a Él, levantarlo a Él. Ahora, solo Dios, hermanos, puede salvar. Solo Él puede librar. Ahora, mire, terminemos, regrese ahí al pasaje y terminemos aquí con esto. ¿Sabe qué es lo que más me preocupa del tiempo que estamos viviendo, amados hermanos? Es esto que vemos aquí, mire, en el versículo 5 del capítulo 12. Lo que más me preocupa no es lo que nos puedan hacer, lo que pueda pasar, todas las plagas que nos han venido, ¿verdad? Todas las plagas, la sequía, la crisis económica, que no hay trabajo, las cosechas se están perdiendo. Todos esos juicios de Dios sobre nuestro país es porque el Señor, hermano, no está agradado con nosotros, no está agradado con la iglesia aquí en El Salvador. Esa es la razón. No está agradado el Señor con la iglesia en El Salvador. Esa es la razón por la que estamos así. Plagas, enfermedades, una tras otra, sequía. Así decimos el fenómeno del niño, sí, son las circunstancias, pero crisis económica y etcétera, etcétera, todas las cosas. Crisis en el gobierno, crisis en las empresas, crisis por todos lados. Pero ¿sabes lo más difícil, lo más peligroso? Es que no vemos lo que mira el versículo 5. Esto es lo más preocupante, hermano. Porque así como estamos, todo lo que estamos oyendo, las cosas que están pasando a nuestro alrededor, y deberíamos de estar como dice aquí el versículo 5, ¿no les parece, hermano? ¿Cómo estaba la iglesia? Orando. Pero sinceramente yo, por lo menos nosotros, no hablemos de los hermanos de allá, ni de la iglesia allá, no sé cómo estarán las demás iglesias, pero nosotros, sinceramente yo como pastor no veo que estemos orando, hermano. Yo no veo que estemos orando, sinceramente. Eso sí es lo más preocupante. No venimos a los ayunos, no, los miércoles no aparece nadie que diga, vamos, hay un momento, ahí hay un espacio de oración. Los hermanos que trabajamos aquí hay que andarlos empujando y casi amenazando para que vayan a orar un ratito. El Señor nos dio ese lugar y unos 3 venimos o vienen. Y en nuestras casas no creo que oremos mucho, sinceramente. Entonces, se dice, hermano,
que antes que las manifestaciones poderosas de Dios siempre están precedidas por un pueblo que ora, fíjese, siempre. Eso se ha visto a través de la historia y lo vemos aquí en este pasaje y lo vemos en la Biblia, a lo largo de la Biblia. En la historia vemos lo mismo. Cada vez que Dios se ha manifestado de una manera poderosa, la iglesia ha estado de rodillas, orando siempre. Y si la iglesia hoy no estamos orando así como dice aquí, no hemos llegado a tocar fondo, quizás todavía falta a ver hasta dónde nos revuelque el Señor y a ver qué cosas más van a pasar para que realmente nos volvamos y nos humillemos delante del Señor y sintamos la necesidad, hermanos, de estar de rodillas, porque eso no es una obligación de, no, tiene que orar, no, tiene que es como hambre, como cuando le da sed, pues. Cuando usted tiene sed, nadie le anda, tenés que tomar agua, ¿verdad? Como cuando el doctor nos dice, tiene que tomarse 8 vasos de agua diario. Ay, qué feo esto. Hasta se le olvida a uno tomar agua. Pero cuando usted tiene sed, no tiene que andar poniendo ahí en la alarma, ni que le anden diciendo, o cuando tenemos hambre, vamos a buscar comida. Y la oración tiene que ser una necesidad. Pero esta noche, digámosle al Señor, hermano, que Él ponga esa necesidad. ¿Qué les parece, hermano? Digámosle al Señor, Señor, dame ese deseo, Señor. Pero demos algunos pasos, hermano. De pasos usted, yo necesito dar pasos, demos pasos todos. Pero que seamos una iglesia que está así como esta. Dice que la iglesia hacía oración, dice, sin cesar, dice, oraban a Dios por Pedro. Y nosotros, hermanos, ¿cuántos motivos tenemos de oración? Un montón de motivos, de cosas por las que deberíamos de estar de rodillas más tiempo, porque solo Dios podía salvar a Pedro. Ya Pedro estaba condenado, Pedro estaba desahuciado, si Pedro lo iban a sacrificar, pero Dios actuó en respuesta a esa iglesia, a ese pueblo que dice que hacían oración sin cesar. Y nosotros, hermanos, que el Señor nos despierte y nos dé un deseo de pasar más tiempo de rodillas. De pasar más tiempo de rodillas, de que busquemos oportunidades, de orar sí, solos en nuestra casa, cerrada pero orar juntos, porque aquí está hablando de que la iglesia oraba juntos, la iglesia oraban juntos, ¿verdad? Porque una cosa es su vida personal y otra cosa es nuestra vida congregacional. Pero a veces confundimos cosas tan básicas, ¿verdad? Una cosa es la vida personal, otra es la vida congregacional. Por eso hay que congregarse, por eso hay que orar juntos, por eso hay que ofrendar, hay que diezmar. Todo eso tiene que ver con nuestra vida congregacional, porque somos un cuerpo. Otra cosa es nuestra vida personal. Pero hermanos, ¿qué tal? Oremos un ratito, hermano. No sé cuántos, mientras vienen los músicos, deberíamos de arrodillarnos un ratito, hermano, y pidámosle especialmente al Señor que nos despierte un deseo por orar, hermano.